¿Alguna vez te has preguntado si hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación? Desde los enigmas más desconcertantes hasta misterios que siguen sin resolverse. Hoy te llevaremos a través de un viaje lleno de secretos antiguos y fenómenos que desafían toda lógica. Número 15. Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, el misterioso descubrimiento de un barco mercante estadounidense abandonado, el Mary Celeste, creó un misterio marítimo duradero que aún hoy confunde a los expertos. En noviembre de 1872, el Mary Celeste partió de la ciudad de Nueva York con destino a Génova, Italia, transportando 700 barriles de alcohol industrial con 10 miembros de la tripulación a bordo, junto con la esposa del capitán y su hija de 2 años. Un mes después, a mitad de camino a través del Atlántico, el barco mercante canadiense Di Gracia avistó al Mary Celeste a la deriva y sin tripulación frente a las Islas Azores. Al abordar el barco, lo encontraron en perfecto estado de navegación y sin daños, con abundantes provisiones y combustible. Pero la tripulación no estaba por ningún lado. Las pertenencias de la tripulación y los efectos de la familia del capitán estaban intactos, sin señales de lucha. Curiosamente, faltaba un bote salvavidas. La última entrada del diario estaba fechada 10 días antes, cuando el Mary Celeste pasaba por las Azores. Después de eso, solo hubo silencio. Las autoridades marítimas celebraron una audiencia de salvamento en Gibraltar para investigar el extraño abandono. No se encontró evidencia de violencia o crimen. Las teorías variaban desde explosiones de alcohol hasta criaturas marinas, pero ninguna explicaba completamente el misterio. Con el tiempo, la historia se mezcló con ficción, desde el relato de motín de Conan Doyle hasta películas sensacionalistas. Los historiadores modernos sugieren explicaciones más simples, como una inundación que forzó un abandono apresurado. Sin embargo, sin pruebas concluyentes, el Mary Celeste y su tripulación desaparecida permanecen como una leyenda marítima. Número 14. Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín es un lienzo de siglos de antigüedad que lleva la misteriosa imagen de un hombre crucificado. Durante más de 500 años se ha debatido si se trata realmente del sudario funerario de Jesucristo o de una falsificación medieval experta. El lienzo de 4,3 metros de largo muestra la huella de un hombre de 1,70 metros de altura, con heridas que coinciden con las de la crucifixión. Las marcas prominentes coinciden con las de la pasión de Jesús, incluidas las heridas punzantes en las muñecas y los pies y una herida de lanza en el costado. La imagen tiene una calidad de negativo fotográfico. Documentado en 1353, la historia temprana del Santo Sudario es incierta. La Casa de Saboya lo adquirió en 1453 y lo trasladó a la Catedral de Turín en 1578, donde permanece actualmente. Su autenticidad como sudario de Jesús ha generado extensos estudios científicos. En 1898, Secondo Pía descubrió su efecto de imagen negativa, lo que algunos interpretaron como evidencia de su origen divino, aunque los escépticos sugieren técnicas medievales de falsificación. Estudios en 1970 no encontraron pigmentos convencionales y el análisis termográfico mostró patrones consistentes con una crucifixión. Sin embargo, la datación por carbono 14 en 1980 situó su origen entre 1260 y 1390 después de Cristo, aunque algunos cuestionan la precisión de estas pruebas. El debate sobre su autenticidad continúa. Número 13. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un misterioso manuscrito ilustrado del siglo XV. Escrito en un idioma o código desconocido, este críptico documento ha confundido a expertos y académicos durante siglos, lo que lo convierte en uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia. El manuscrito en pergamino de 2,40 páginas contiene ilustraciones de plantas extrañas, mapas cosmológicos y figuras que se asemejan a hierbas medicinales o brebajes farmacéuticos. Está lleno de texto escrito a mano en una escritura elaborada y desconocida que nadie ha logrado descifrar. El texto fluye suavemente como un idioma real, pero no hay patrones ni relaciones con ninguna lengua conocida. El manuscrito recibe su nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco, que lo compró en 1912, después de encontrarlo entre una colección de textos antiguos.
La datación por carbono del pergamino sitúa el origen del manuscrito en algún momento entre 1404 y 1438. Aparte de la edad confirmada y el material de piel de becerro, poco más se sabe sobre su origen. Hay una carta no verificada que sugiere que el manuscrito alguna vez fue parte de las preciadas posesiones del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, en Praga. Algunos creen que fue escrito como un engaño sofisticado. Otros piensan que contiene sabiduría esotérica secreta, guardada por códigos para proteger su conocimiento. La teoría más común sugiere que era una guía de referencia de un herbolario, pero esto no explica por qué las plantas representadas no coinciden con ninguna botánica catalogada. Expertos que van desde criptógrafos profesionales hasta descifradores de códigos aficionados han intentado descifrar el manuscrito Voynich. El código ha demostrado ser indescifrable, con patrones demasiado complejos para que los humanos, o incluso los sistemas de inteligencia artificial, los descifren. William Friedman, uno de los principales criptógrafos que descifró la máquina de cifrado púrpura de Japón, pasó décadas estudiando el manuscrito, pero logró pocos avances. En 2019, la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros Beinecke, de la Universidad de Yale, que conserva el Voynich, lo digitalizó para acceso público abierto. Esto permite que continúen los esfuerzos de colaboración colectiva para desentrañar sus secretos. Si bien los historiadores convencionales dudan que el manuscrito esconda revelaciones trascendentales, sigue siendo un rompecabezas fascinante para los resueltos de misterios. Tal vez algún día este documento de siglos de antigüedad finalmente divulgue su sabiduría oculta. Número 12. Stendek. En 1947, un avión de pasajeros Avro-Lancastrian desapareció sobre los Andes mientras transmitía un críptico mensaje final. Stendek. Eso nunca ha sido descifrado. El acto de desaparición del avión, junto con su intrigante contenido y ocupantes, creó un misterio perdurable. El 2 de agosto de 1947, el avión, llamado Stardust, se embarcó en un vuelo de rutina desde Buenos Aires, Argentina a Santiago, Chile, operado por British South American Airways. Con 6 tripulantes y 5 pasajeros, nunca llegó a su destino. La última comunicación de Stardust llegó cuando se acercaba a Santiago, un inquietante mensaje transmitido en código Morse. Stendek. No se estableció ningún otro contacto, y el avión desapareció en la inmensidad de la montaña helada. La escalofriante transmisión encendió muchas conjeturas sobre su significado. Stendek no tenía una interpretación obvia, y ni siquiera se conocía la puntuación. Las especulaciones iban desde un error de codificación hasta algo más intencional. El contenido de Stardust insinuaba una intriga mayor que un vuelo de rutina. Se rumoreaba que el pasajero Cassis Atala estaba contrabandeando una piedra preciosa oculta en el forro de su traje. De mayor interés fue la valija diplomática que llevaba el mensajero del rey, Paul Simpson, que contenía documentos confidenciales de la embajada. La desaparición del avión en los glaciares de los Andes frustró todos los esfuerzos de búsqueda en ese momento. Como los restos eran inaccesibles, creció la curiosidad en torno al tesoro y los secretos políticos que se creían enterrados. Con Stardust, Stendek se vinculó a estos misterios, ya sea como un presagio oscuro o como una pista. No fue hasta 1998 que los restos de Stardust fueron finalmente descubiertos en el glaciar del monte Tupungato, exponiendo la sombría evidencia de la desaparición de la llanura a través de fotos de metal retorcido y un motor aplastado. Pero el contenido y el significado de Stendek permanecieron sin resolver. Expediciones renovadas se arriesgaron a la traicionera montaña, buscando resolver los enigmas persistentes que algunos esperaban descubrir para descubrir la valija diplomática perdida, o la piedra preciosa, impulsada por mitos sobre la carga secreta de Stardust. A pesar de los peligros, muchos fueron atraídos por tesoros imaginarios. Para 2002, las pruebas de ADN identificaron restos humanos de los restos, pero el codiciado contenido de Stardust permaneció oculto por el hielo inestable. Si bien persisten las teorías sobre fortunas contrabandeadas, el campo de escombros conserva su carga confidencial. 75 años después, los orígenes de Stendek aún son oscuros. La intención del operador de radio al transmitir el mensaje inusual en los momentos finales del avión
sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la aviación. Los propios secretos de Stardust están encerrados en el hielo. La brutalidad de la montaña disuade a todos los que intentan el paso. Número 11. Colonia perdida de Roanoke. La colonia perdida de Roanoke representa uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia. En 1587, una colonia inglesa entera en Carolina del Norte desapareció sin dejar rastro, dejando una única pista críptica grabada en un poste. Su desaparición ha dado lugar a siglos de especulaciones. En 1587, 115 colonos ingleses, liderados por John White, establecieron un puesto de avanzada en la isla de Roanoke, frente a la costa de Carolina del Norte. La expedición fue financiada por Sir Walter Raleigh con el objetivo de crear la primera colonia permanente de Inglaterra en América del Norte. Entre los colonos se encontraba la hija embarazada de White, Eleanor Dare, que en agosto de 1587 dio a luz a una niña llamada Virginia, la primera niña inglesa nacida en las Américas. Sin embargo, mantener Roanoke resultó difícil debido a la disminución de los recursos. A finales de 1587, White navegó de regreso a Inglaterra en busca de ayuda, dejando la colonia a salvo atrás. Sin embargo, al enfrentarse a la guerra con España, no pudo regresar durante 3 largos años. Cuando finalmente llegó a Roanoke en 1590, la colonia estaba abandonada. White encontró el asentamiento intacto, pero no quedaba ni un alma, ni tumbas, ni cuerpos. La única pista era la palabra Croatoan, grabada en un poste. White supuso que se habían trasladado a la isla Croatoan, al sur de Roanoke, pero las tormentas impidieron seguir explorando. Con los suministros agotados, White abandonó a regañadientes su búsqueda y regresó a Inglaterra. Nunca volvió a encontrar a su familia ni a sus compañeros colonos. Su destino final se convirtió en uno de los misterios más duraderos de la historia. Las teorías sobre lo que sucedió en Roanoke van desde la asimilación con los nativos hasta la destrucción por desastres naturales o fuerzas españolas, pero ninguna prueba definitiva valida ningún escenario. La críptica talla sugería la participación de la tribu Croatoan, aunque los registros indican relaciones pacíficas. Croatoan también era el nombre de una isla a 50 millas al sur de Roanoke, que podría haber servido como lugar de refugio. Los informes de los colonos de Jamestown, años después, sugirieron que algunos colonos de Roanoke podrían haberse integrado con las tribus locales de la zona. Sin embargo, la cruda realidad fue que el Nuevo Mundo de finales del siglo XVI podía ser ferozmente hostil. Muchos historiadores se inclinan por las explicaciones de la hambruna, la enfermedad o los encuentros violentos que condenaron a Roanoke, pero los escasos detalles hacen imposible reconstruir su destino real. Número 10. El sonido del bloop en el océano. En 1997, un intrigante sonido submarino llamado bloop fue detectado en el Océano Pacífico, alimentando la especulación sobre sus orígenes y generando uno de los grandes misterios modernos del mar. En 1997, hidrófonos de la NOAA registraron un sonido de frecuencia ultrabaja a miles de kilómetros de distancia. El característico zumbido bajo y pulsante del bloop duró poco más de 1 minuto y no pudo vincularse a ninguna criatura marina conocida. El sonido tenía cualidades sísmicas, registradas en sensores a 5 kilómetros de distancia, lo que le daba un volumen increíblemente alto audible en cuencas oceánicas enteras. Los investigadores de la NOAA marcaron el sonido para un estudio posterior. Dadas sus cualidades anómalas, las explicaciones iban desde operaciones militares secretas hasta ballenas o desprendimientos de hielo. Pero nunca antes se había registrado algo tan fuerte. Las explicaciones paranormales incluso sugirieron la presencia de enormes monstruos marinos desconocidos acechando en las profundidades. En 2012, la NOAA concluyó que el sonido era coherente con los movimientos de la plataforma de hielo de la Antártida, probablemente debido a una fuerte actividad geológica conocida como terremotos de hielo. Ninguna criatura viviente parecía capaz de producir un sonido tan profundo y fuerte a lo largo de grandes distancias, pero la idea de que el bloop se originó a partir de un esquivo monstruo marino ha mantenido su popularidad en la imaginación del público. Parece inquietantemente plausible debido a lo poco que sabemos sobre los extremos del océano. Algunos prefieren el misterio a la explicación
y miran más allá de la ciencia hacia la noción romántica de que maravillas desconocidas todavía nadan en la fría oscuridad, dando voz a fuerzas antiguas y poderosas. Nuestro conocimiento tiene límites, pero no más allá del alcance de la imaginación, y así, el bloop perdura como una leyenda criptozoológica moderna transformada de anomalía sísmica a evidencia potencial de leviatanes. Habla de nuestra naturaleza dual, que busca comprensión, pero también misterio en lo inexplicable. Al igual que el océano, algunos acertijos tienen profundidades insondables. Número 9. La abducción ovni de Pascagoula en octubre de 1973. El encuentro ovni de Pascagoula capturó los titulares de todo el mundo con una extraordinaria historia de abducción extraterrestre. La sensacional historia involucraba a 2 hombres de Mississippi que fueron llevados a bordo de una nave espacial extraterrestre y examinados por extrañas entidades parecidas a robots, lo que agregó una evidencia escalofriante a la ola ovni de la década de 1970. El 11 de octubre de 1973, los compañeros de trabajo Charles Hickson y Calvin Parker estaban pescando en un muelle en el río Pascagoula cuando oyeron un zumbido detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron luces azules destellantes y una aeronave de forma oblonga con extremos redondeados flotando cerca. Antes de que pudieran reaccionar, una puerta se abrió y 3 criaturas parecidas a robots salieron flotando y agarraron a los hombres. Hickson y Parker describieron a los robots como de aproximadamente 1,50 metros de alto, con apéndices parecidos a zanahorias en lugar de brazos o manos. Ambos hombres informaron haber quedado paralizados y haber levitado dentro de la nave espacial brillante. Luego se tumbaron uno al lado del otro en una sala de examen con niebla. Los seres flotaban a su alrededor, se comunicaban mediante zumbidos y observaban sus cuerpos. Después de 20 impactantes minutos, los sacaron flotando al exterior y los liberaron. La frenética pareja informó del encuentro a la oficina del sheriff, lo que desencadenó una sesión de hipnosis y pruebas de polígrafo que aparentemente verificaron su disparatada historia. La campaña mediática centró la atención internacional en la pequeña ciudad de Pascagoula, que se convirtió en un destino para los buscadores de ovnis. La experiencia de Hickson y Parker coincidió con los informes de abducciones extraterrestres de la época. Sus secuestradores se parecían a los grises de cabeza grande y ojos grandes que dominaron los encuentros extraterrestres en los años 60 y 70. Los escépticos denunciaron el episodio como un engaño o una alucinación. Pero 45 años después, Hickson sigue firme en que los eventos fueron reales. La abducción de Pascagoula sigue siendo un misterio icónico de ovnis, con evidencia que todavía desafía la explicación fácil. Número 8. Señal WOW. En 1977, una enigmática señal de radio llamada WOW cautivó a los investigadores de SETI, que buscaban inteligencia extraterrestre. La intensa explosión de 72 segundos originada en Sagitario sigue siendo la señal más convincente de vida extraterrestre jamás detectada. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Amen estaba examinando datos del telescopio Big Ear Radio de la Universidad Estatal de Ohio, cuando notó un aumento en las lecturas. La señal superó los niveles de intensidad esperados, llegando a 1420 MHz, una frecuencia asociada con el hidrógeno, el elemento más común en el universo. Aman rodeó con un bolígrafo rojo la impresión de datos y anotó WOW junto a las lecturas. No se pudo localizar con precisión la fuente terrestre de la señal, y a pesar de meses de monitoreo por parte de Big Ear, nunca más se detectó. Esta potente señal se convirtió en la evidencia más convincente de vida extraterrestre hasta la fecha. Las teorías sobre su origen incluyen desde satélites hasta civilizaciones alienígenas en planetas distantes. A pesar de las esperanzas de que fuera una respuesta al mensaje de Arecibo enviado al cúmulo M13 en 1974, su origen sigue siendo un misterio. Estudios posteriores entre 2001 y 2003 con el Very Large Array no detectaron nuevas señales, aumentando el enigma de este destello único. La señal continúa fascinando a los investigadores que buscan vida inteligente en el cosmos. Número 7. Desaparición de Harold Holt. El 7 de diciembre de 1967,
El primer ministro de Australia, Harold Holt, desapareció mientras nadaba en la costa de Victoria, creando un misterio de la vida real que nunca se ha resuelto. Ese domingo, Holt, de 59 años, fue a nadar a la playa Cheviot, cerca de Portsea. Acompañado por amigos, se zambulló en las fuertes olas. A pesar de las duras condiciones de ese día, los testigos lo vieron nadar de regreso a la orilla antes de desaparecer de la vista. Se inició una exhaustiva búsqueda aérea y marítima, después de que otros notaran que Holt había desaparecido de la playa. Aviones, barcos de la marina y buzos recorrieron la costa y las aguas durante 3 días, tratando de localizar al primer ministro, sin éxito. Su cuerpo nunca fue recuperado. La repentina desaparición del líder de Australia en el apogeo de su carrera sorprendió a la nación. Los rumores sobre autolesiones o deserciones se extendieron, pero una investigación formal concluyó que Holt probablemente se ahogó debido a un accidente. No hay evidencia que indique que se haya autolesionado o que haya sido lastimado por otros. La desaparición de Holt desencadenó un caos en la política australiana, que culminó con la elección de John Gorton como primer ministro en 1968. Las especulaciones sobre el destino final de Harold Holt continúan. Las teorías conspirativas sugieren que fingió su muerte, fue asesinado por la CIA o fue secuestrado por un submarino chino. Si bien es posible que nunca conozcamos la historia completa, la desaparición de Harold Holt sigue siendo uno de los misterios más infames de Australia. Más de 50 años después, su lápida conmemorativa en la playa de Cheviot tiene una inscripción apropiada con su comentario profético. Número 6. Lluvia de carne en Kentucky. En 1876, cuando se produjo una lluvia de carne en Kentucky, Kentucky se convirtió en el escenario de un extraño evento meteorológico que ha desconcertado a los científicos hasta el día de hoy. Durante varios minutos, grandes trozos de carne fresca cayeron del cielo y se desplomaron en el suelo en el condado de Bath. El 3 de marzo de 1876, la señora Allen Crouch estaba haciendo jabón fuera de su granja cuando trozos de carne del tamaño de copos de nieve comenzaron a llover a su alrededor. Los trozos de carne esparcidos en un área de 100 por 50 yardas parecían ser de venado o cordero. Los vecinos se apresuraron a presenciar el extraño suceso. Los científicos locales recogieron muestras y las examinaron y descartaron la idea de que una bandada de buitres hubiera regurgitado la carne en el cielo. Otras teorías que se han ofrecido incluyen un tornado que pasó o una manga marina que dejó caer restos de carne atrapados en sus vientos. Sin embargo, la zona rural aislada hizo que esto fuera poco probable. Las explicaciones alternativas van desde los inverosímiles caníbales suspendidos en un globo aerostático hasta lo sobrenatural, como el maná reinante en el cielo, como castigo divino. Pero al final, ninguna evidencia sólida explicó la lluvia de carne. La falta de plumas y huesos alrededor de la carne profundizó el misterio. La lluvia de carne de Kentucky sigue siendo uno de los fenómenos meteorológicos más extraños registrados. Si bien el fenómeno nunca se explicó de manera concluyente, algunos especulan que la carne puede haberse originado a partir de formas inusuales de desechos orgánicos atrapados en corrientes de viento muy por encima del área. Número 5. Ringing Rocks en Pensilvania. En los bosques del condado de Bucks, Pensilvania, se encuentra un enigmático campo de rocas que produce sonidos de timbre melodiosos cuando se golpea. Las piedras musicales del parque Ringing Rocks han fascinado a los visitantes durante generaciones y siguen desconcertando a los científicos que estudian esta propiedad acústicamente única. El campo de rocas, de aproximadamente 7 acres de tamaño, contiene rocas compuestas principalmente de una sustancia similar al hormigón llamada diabasa. Cuando se golpean con un martillo o con un metal, las rocas resuenan con tonos claramente audibles como de campana, pero solo si están situadas entre otras piedras. Las rocas aisladas no suenan, ni tampoco lo hacen las numerosas rocas similares que rodean el campo. El efecto de timbre musical parece exclusivo de las rocas agrupadas en esta única localidad. Además, las rocas que suenan no contienen composiciones minerales inusuales, lo que elimina esta como fuente de sonido. Las explicaciones propuestas incluyen las estructuras cristalinas internas de la roca que permiten tonos de eco,
o las rocas que absorben las vibraciones circundantes que inducen oscilaciones cuando se golpean. Extraoficialmente, las rocas resonantes han servido como un instrumento musical gigante para los lugareños y los turistas que crean conciertos improvisados golpeando piedras con martillos. El área se convirtió en el Parque del Condado de Ringing Rocks en 1951, después de que el desarrollo de viviendas amenazara el sitio único. Las rocas melodiosas del Parque Ringing Rocks siguen siendo una de las anomalías sonoras de la Tierra. Las piedras producen una música maravillosa natural de la Tierra misma, a través de un mecanismo que los científicos aún no pueden explicar por completo. Número 4. Cascada Devil's Kettle. Durante generaciones, los visitantes del Parque Estatal Judge Sierra Magni en Minnesota se quedaron perplejos por una rareza geológica conocida como la Cascada Devil's Kettle. En esta pintoresca cascada, el río Brule se divide en dos, pero misteriosamente, solo un lado fluye río abajo. El río está dividido por una masa de roca de riolita en dos arroyos. El arroyo oriental se precipita 50 pies en un estanque más abajo, como se esperaba, pero el arroyo occidental desemboca en un gigantesco hoyo erosionado en la roca, donde el agua parece desaparecer. Se estima que el hoyo de Devil's Kettle tiene unos 4,5 metros de ancho y al menos 15 metros de profundidad. Los investigadores han arrojado troncos y otros objetos al hoyo, pero nunca han encontrado pruebas de que emergieran río abajo. Las explicaciones iban desde enormes cavernas subterráneas hasta tiburones dentro del pozo que se comían los escombros. Los funcionarios del parque, perplejos, incluso tiñeron la cascada, lo que confirmó que el agua no volvió a emerger en otro lugar. Durante décadas, la falta de explicaciones lógicas la convirtió en una de las mayores curiosidades de Minnesota. Finalmente, en 2017, los geólogos resolvieron el misterio utilizando modelos digitales de flujos de agua y tasas de erosión. ¿Su conclusión? La poza occidental se conecta con el río, pero la abertura es extremadamente estrecha y dentada, lo que impide que los objetos visibles pasen antes de depositar el agua nuevamente en el arroyo. La tetera del diablo desconcertó a los visitantes durante generaciones antes de que la ciencia revelara sus secretos. Las cimas y cavernas kársticas a lo largo del río siguen siendo curiosidades peligrosas, como lo demostraron las cataratas durante tanto tiempo. Número 3. La aldea desaparecida en Canadá. En 1930, una aldea inuit entera en los remotos territorios del norte de Canadá desapareció inexplicablemente sin dejar rastro. El misterioso abandono de la aldea de Anjikuni ha dado lugar a muchas teorías, pero no ha aportado ninguna respuesta definitiva sobre el destino de sus habitantes desaparecidos. En noviembre de 1930, el trampero Joe Lavelle se aventuró en la aldea de Anjikuni, esperando encontrarse con su población de 2 nativos inuit. En cambio, se encontró con un abandono total y espeluznante. Con toda la población desaparecida, las comidas seguían sin terminar en las mesas. Los rifles estaban apoyados contra las paredes sin tocar. Los escondites de comida y las pertenencias estaban intactos. No había señales de ataque o lucha. Incluso los perros de trineo parecían haber perecido pacíficamente de hambre. Tras la repentina desaparición de los aldeanos, se difundieron inmediatamente informes sobre la desaparición de los Anjikuni. Pero a pesar de una investigación de la Policía Montada de Canadá, nunca se encontró ningún rastro de los aldeanos desaparecidos. Su destino final quedó envuelto en misterio y especulación. Las explicaciones han variado desde secuestros hasta seres de otros mundos. Algunos postulan que toda la población desapareció en cavernas o túneles que se abrieron en el lecho rocoso de la zona. Otros se preguntan si la desolada tundra se tragó a los habitantes sin dejar rastro. 8 décadas después, el inquietante abandono en la aldea de Anjikuni sigue siendo una leyenda canadiense desconcertante. Si hay alguna pista que explique a dónde se fue la gente de la aldea, permanece invisible y sin detectar, como un eco fantasmal de vida interrumpida al instante. Número 2. La civilización desconocida en la selva amazónica. En 2010, el descubrimiento de un antiguo complejo de pirámides enterrado en la selva amazónica de Brasil puso patas arriba las nociones de que la zona estaba históricamente deshabitada. Los enormes movimientos de tierra apuntan a la existencia de una civilización sofisticada y populosa
que prosperó en la selva hace más de 3000 años. La estructura piramidal de 30 metros de altura, apodada Monte Grande por los arqueólogos, fue detectada por primera vez en 2010, cuando la deforestación en la Amazonia expuso indicios de un gran montículo de tierra. Excavaciones posteriores revelaron un complejo completo con residencias, plazas, caminos y muros defensivos que rodeaban la pirámide central. La pirámide tenía un espacio de culto en la cima, accesible por una escalera central. Los arqueólogos encontraron relieves en piedra, cerámica y conchas de caracol, estas últimas con gran importancia cultural y ceremonial, incluso cubriendo restos humanos. La construcción data del año 1000 a.C. Este hallazgo reveló que la Amazonía, lejos de ser una jungla inhabitada, albergaba una sociedad avanzada con agricultura, arquitectura y arte. La civilización pacífica de miles de habitantes prosperó hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo, cuando desapareció misteriosamente sin evidencia de conflicto o colapso. Las excavaciones continúan revelando nuevos detalles sobre esta sorprendente sociedad amazónica, demostrando que incluso las zonas aparentemente inhabitables pueden esconder civilizaciones extraordinarias. Número 1. El misterio de la isla Oak. En una pequeña isla frente a Nueva Escocia, Canadá, el misterio de la isla Oak ha atraído y cautivado durante más de 2 siglos. Desde 1975, intrépidos investigadores han buscado un tesoro mítico que se cree está enterrado en las profundidades del subsuelo de la isla. Pero el tesoro ha permanecido esquivo y la búsqueda ha costado 6 vidas. En 1975, un adolescente llamado Daniel McGuinness descubrió una inusual depresión circular en la isla, lo que desencadenó historias de botín pirata enterrado. Se comenzó a excavar para localizar el supuesto tesoro, desenterrando plataformas de roble y losas a intervalos precisos de 10 pies, lo que sugiere la construcción humana de algún tipo de estructura de pozo. La compañía Onslow se formó en 1849 para continuar con las excavaciones, pero el progreso se vio afectado por las inundaciones del mar. Surgieron teorías sobre tesoros ocultos, desde oro pirata y joyas reales hasta reliquias sagradas. A pesar de usar tecnología moderna y encontrar pistas intrigantes como piedras con símbolos misteriosos, el tesoro siguió sin aparecer. Las trampas explosivas en las fosas causaron 6 muertes, incluyendo 2 incidentes trágicos en 1897 y 1965. Sin embargo, la promesa de riquezas continúa atrayendo a nuevos buscadores, dispuestos a arriesgarlo todo por resolver este enigma centenario. Nos vemos en el próximo video.